One Piece es la mayor basura que se ha hecho nunca. Bueno, en realidad no. Y ahora que tengo tu atención, quiero decir que One Piece realmente es una muy buena historia. Sin embargo, no es perfecta. Y lo digo como un fan. A pesar de que sea un poco ridículo, yo amo One Piece. Ha sido un anime manga que me ha acompañado por mucho tiempo y le ha agarrado cariño. Recalco esto porque recientemente el fandom ha estado creciendo muy rápido, surgiendo estos personajes medio raros que prohíben criticar cualquier aspecto de la historia. Por lo que en este video vamos a hacer una recapitulación de los errores graves que cometió One Piece. Inconsistencia del Haki. El Haki es un muy buen sistema de poder, pero el problema radica en su mala introducción a la obra, lo que provocó un desbalance en la escala de poder. El Haki debió estar presente desde el inicio de la historia, tal vez no de manera directa porque los Mugiwara y los demás piratas no tenían ese nivel para despertarlo, pero por lo menos hacer una mención verbal de la existencia de este poder. Esto provocaría varios cambios en la dirección de la historia, porque de ser así, Crocodile desde su primera aparición hubiera dejado en trizas a Luffy, porque en ese momento él ya tenía que tener despierto el Haki, al ser un Shichibukai, y Luffy no. Esto podría solucionarse de varias maneras, como hacer que Crocodile no tenga el Haki y sea el Shichibukai más débil, recién aceptado en la organización por la caída de algún extra, y eventualmente dejarlo de un lado en la historia, o cambiar el orden de las islas, siendo primero el de la Isla del Cielo, derrotando a Enel donde se nos plantarían las bases del Haki, haciendo que Luffy lo despierte y proseguir en la saga de Arabasta, donde se justificaría la derrota de Crocodile. También referente al Haki hay algo que me quiero desahogar, y es que el Haki de armadura avanzado, o también conocido como Ryo, fue desperdiciado de una manera increíble. Dedicaron varios capítulos al desarrollo de este nuevo poder para ser utilizado en el enfrentamiento contra Kaido, pero en unos pocos capítulos fue dejado de lado por el Haki de rayo avanzado y el G5. Lo que hubiera sido algo más lógico sería lo siguiente: en el arco de Whole Cake se desarrolló el Haki avanzado de observación, en Wano se daba los indicios de que el Haki de armadura avanzado sería el power up central de este arco, y en el siguiente se desarrollaría el Haki avanzado de Rey. De esta manera tendríamos una evolución constante y progresiva de los Hakis, preparando a Luffy para su enfrentamiento contra Barba Negra, pero no, nos presentaron el avanzado de armadura para desecharlo rápidamente. Flood Armor de Luffy. Como en cualquier historia, habrá casos donde el protagonista sea ayudado por el guión para salir de una situación peligrosa, y eso no tiene nada de malo. Para hacerlo 2 veces, bueno, te lo acepto, pero 3, está bien, muy forzado, pero igual me sirve. Pero 4 más es que ya estás abusando de este recurso. En casi todos los arcos, Luffy es salvado convenientemente por el guión. En el arco de Arabasta vimos que Luffy no tenía nada que hacer contra Crocodile. Literalmente este último lo derrotó 2 veces, pero como nuestro protagonista no podía morir, Crocodile lo dejaba con vida, sin rematarlo. En Enies Lobby se repitió la misma fórmula. Rob Lucci era más fuerte que Luffy. En el encuentro final, por el poder del guión, en vez de rematar a Luffy y asegurar el éxito de su misión, Rob Lucci simplemente lo deja tirado, ahí nomás. Amigo, trabajas para el gobierno, tu misión era capturar a Nico Robin, y para ello era necesario derrotar al capitán de los piratas de sombrero de paja, y prácticamente lo conseguiste. Ya viste de lo que es capaz de hacer ese niño de goma, remátalo, es un peligro para el gobierno. Pero no, el protagonista tiene que vivir. Fue por eso que Rob Lucci obtuvo su derrota. Luego en Marineford, Luffy se la pasa corriendo por todo el campo de batalla sin alguna estrategia, o cuidado de que alguno de los cientos, si no es que miles de marines que había allí lo atacaran, y convenientemente siempre había un personaje que acudía a rescatarlo. Entiendo que el personaje se nos plantea como alguien medio tonto, pero si tú quieres salvar a tu hermano, mínimo deberías preocuparte de llegar a él en una pieza. Lo mismo pasa en Wano, donde varias veces Luffy fue derrotado por Kaido, pero este último no lo remataba. O en Egghead, donde casualmente teniendo al Gorosei enfrente de él y de sus compañeros, ninguno resultó perjudicado. Amigo, tienen al maldito gobierno mundial enfrente de ellos, a los personajes más fuertes y peligrosos de toda la obra, que sin duda tienen muchísimo más poder que toda la tripulación de Luffy, en el que únicamente Luffy, Sanji, Zoro y probablemente Jinbei le puedan hacer cara. Y me dices que toda la tripulación pudo escapar sin alguna consecuencia. Claro que sí, porque en One Piece todo es posible. Y repito, los guionazos o plot armors que tiene Luffy realmente no son malos, simplemente no se debió abusar de eso. El gobierno mundial. En relación con lo anterior, el gobierno mundial resultó ser bastante decepcionante, catalogándose como de los peores enemigos de One Piece, incluso diría que de todo el anime en general. Es de conocimiento que el gobierno mundial, el Gorosei, ya sabía de la existencia de la fruta legendaria de Nika, ya sabían que estaba disfrazada con el nombre de Gomu Gomu no Mi, incluso han llevado operativos para recuperar dicha fruta. Entonces, de pronto en el mundo aparece un niño que tiene los poderes similares a la goma, que cada rato está gritando Gomu Gomu no, que progresivamente se va involucrando en situaciones que comprometen a la marina y al gobierno mundial, que se apellida D, y que a pesar de mandar a cualquier cantidad de marines e incluso miembros del Cypher Full, este logra librarse de ellos a tal punto de derrotar a varios Ichibukai y convertirse en un Yonko. Me estás diciendo que a pesar de todo eso, el Gorosei no hizo nada para detenerlo, no hicieron nada para atrapar a ese loquito que es un
mayor amenaza, incluso sin haber despertado la fruta. Muchos argumentan que el gobierno no se preocupó justo por eso, porque no había despertado su fruta, y estaban confiados de que Luffy no llegaría lejos como pirata. Sin embargo, progresivamente se observó todo el caos que Luffy provocaba. Si tú tienes una dictadura como lo hace Im-sama y el gobierno mundial, reconociendo desde hace años, si no es que siglos, que tu mayor enemigo es ese sujeto con poderes similares a la goma, que desapareció por mucho tiempo pero que recientemente hay indicios de que pudo haber regresado, a la mínima vas y lo eliminas para evitar que este se desarrolle y eventualmente sea un problema mayor para tu dictadura. Pero eso no pasa aquí porque por el guión, supongo, tuvieron que esperar a que despertara su fruta y sea demasiado poderoso para ahora sí vamos a detenerlo. Un completo sinsentido. Y no aplica las excusas de que no sabían dónde se encontraba Luffy, que era muy difícil llegar hacia él, cuando en Egghead vimos que podían teletransportarse con esa magia rara de Im-sama, quien se supone que deberían ser los enemigos finales de la historia, e imponer un miedo al lector espectador por ser los jefes finales. Simplemente desapareció por todos los errores que cometieron y por ya habernos demostrado que 5 Gorosei no pudieron eliminar ni siquiera un Mugiwara. El anime es muy malo. Como alguien que se vio el anime completo y ya repetido por segunda vez e incluso tercera vez alguno de los arcos, puedo decir que la diferencia entre consumir One Piece del anime al manga es enorme, muchísimo mejor en el manga. Y esto, si bien no es un problema de Oda, porque la responsabilidad de la mala adaptación es de Toei Animation, sí es algo que da mala impresión a la obra de One Piece. El inicio de la historia del anime es muy difícil de ver, tanto por el estilo de dibujo y animación antigua, como por el ritmo que tienen los primeros capítulos. No es lo mismo iniciar la historia con el origen de por qué Luffy quiere ser un pirata y la interacción que tiene este con Shanks, con un dibujo muy hermoso que el manga nos ofrece, a empezar la historia con la trama de Alvida y Kobe. El anime tiende a alargar las escenas para evitar tener una historia fluida, no meter relleno, pero sí gastar varios segundos o minutos en escenas que no aportan nada al ritmo de la historia. No tan exagerado como en Dragon Ball, como hay 10 minutos de personajes viéndose cara a cara y la pelea aún no ha iniciado, pero sí pequeñas escenas que te sacan de la inmersión de la historia, sobre todo en el arco de Dressrosa, que en su trayecto final hay demasiadas escenas de gente corriendo de la jaula de pájaros de Doflamingo, que está correcto mostrarnos cómo este impacta en las personas de la isla, pero no a cada rato. Claro, tuvieron un enorme salto de calidad en la saga de Wano, cosa que se aprecia bastante, pero aún así el ritmo que manejan sigue siendo cuestionable. Tampoco hay que ser completamente negativo. El anime de One Piece tiene muchos momentos buenísimos que se disfrutan más animados que leyendo el manga, como los pasados de los Mugiwara y de demás personajes, que con la animación y la banda sonora son otra cosa sin lugar a duda. La pelea contra Katakuri, que fue muy bien adaptada, todo el arco de Luffy chiquito, la escena del Going Merry, entre otras escenas, el fandom. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser más polémico. Bueno, eso supongo. Últimamente el fandom de One Piece es demasiado tóxico, uno de los peores sin duda, junto con los de Naruto y Dragon Ball. Curiosamente los tres son grandes animes y legendarios. El punto es que si te gusta One Piece, estás mal porque eres un poser, y yo llevo más años consumiendo la obra. Si no te gusta One Piece, estás mal, porque One Piece es el mejor anime manga del mundo. Si yo digo que me gusta más Zoro que Sanji, estás mal. Si yo digo que me gusta más Sanji que Zoro, estás mal. Si yo hablo sobre los errores que One Piece cometió, a pesar de que me encanta la obra y la considero una de las mejores, estás mal, porque One Piece no comete errores, a pesar de que te pongan las evidencias enfrente de la cara. Que si a mí se me ocurre decir que me gusta, no sé, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, estás mal, porque One Piece es mejor. Si yo digo que me gusta Gintama, estás mal, porque One Piece es mejor. Amigo, suéltame el brazo ya, ni siquiera estamos diciendo que algo es mejor que otro, solo estoy diciendo que me gusta algo, y ya. La necesidad del fandom de One Piece de estar comparando la obra con los demás animes, mangas, es horrible. Nadie te preguntó, a nadie le caes bien, fuera de aquí. Y lo peor, yo siendo fan y consumidor de One Piece, es que dejan una mala impresión de la obra, tienen una repulsión a que nueva gente se interese y empiece a ver el anime o leer el manga. Si solo se comportaran como personas normales, mucha más gente se animaría a adentrarse al mundo de One Piece. Y yo sé que esos personajes no son la mayoría, simplemente son ese porcentaje pequeño más ruidoso del internet, pero de igual forma, aunque sea un porcentaje pequeño, siguen dando mala impresión. Podremos hablar de muchísimos más ejemplos de las fallas y errores de One Piece, como la muerte de Ace, que es una de las peores muertes de todo el anime, el horrible final que tuvo el arco de Wano, la decadencia de Zoro y demás personajes, entre otros puntos por comentar. Sin duda alguna, One Piece es única y, a pesar de sus errores, sigue siendo muy disfrutable y entrañable, al punto que puede ser una obra que te marque bastante y aporte como persona. Te repito, a mí me gusta muchísimo One Piece, pero eso no evita que reconozca sus puntos débiles. Sin embargo, lo sigo disfrutando, y créanme que lo que más quiero en el mundo es que One Piece continúe de manera asombrosa y tenga un final digno y épico para concluir esa gran travesía. Así que no te lo tomes a personal, al final solo soy un random en internet hablando de anime. Adiós y nos vemos en el próximo video.